Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La historia de la vida en nuestro planeta es una historia de conversiones de energía. Empecemos por el principio. Hace unos 3.500 millones de años, cuando gran parte de la superficie de nuestro planeta era poco más que sopa primordial, surgió una nueva forma de vida, microbios simples unicelulares. Estas bacterias no tenían conciencia ni movilidad, simplemente vagaban sin rumbo por los mares de la Tierra. Pero sí tenían metabolismo, es decir, la capacidad de convertir una forma de energía en otra. Así accedieron a los nutrientes que necesitaban para sobrevivir y reproducirse. La primera forma de energía fue la radiación solar del Sol. Utilizaron esa energía para convertir el dióxido de carbono y el agua en nuevos compuestos orgánicos. Al hacerlo, crearon un subproducto, el oxígeno. Este proceso, que se denomina fotosíntesis, cambió la atmósfera del planeta. Antes de que estos microbios comenzaran a realizar la fotosíntesis, carecían de oxígeno, pero después de cientos de millones de años, la atmósfera tenía suficiente oxígeno para sustentar la vida tal como la conocemos. La vida, en otras palabras, comenzó con la conversión de energía. Y continuó así también. Toda la historia de nuestro planeta es una historia de conversiones de energía. Por ejemplo, hace varios cientos de miles de años, hubo otro cambio de época. Este fue el primer uso extrasomático de energía, es decir, la conversión de energía fuera del cuerpo. Anteriormente, toda la conversión de energía se producía dentro de las células de los seres vivos. Más metabolismo, en resumen. Las células desbloquean los nutrientes al convertir una forma de energía en otra. Fue entonces cuando un grupo de simios extraordinariamente inteligentes, nuestros antepasados, descubrieron la combustión controlada de materia vegetal. El fuego convierte la energía química de la materia vegetal, ya sea madera, turba o carbón, en energía térmica y luz. El Homo sapiens comenzó usando madera, por supuesto, el carbón llegó mucho más tarde. Pero eso bastaba para hacer comestibles los alimentos no digeribles, mantener sus refugios calientes y ahuyentar a los animales peligrosos. El uso del fuego fue el primer paso de la humanidad en el largo camino hacia la remodelación y el control de su entorno. La domesticación de animales hace unos 10.000 años es otro hito en la historia de las conversiones de energía. Antes de que los humanos aprendieran a poner a trabajar a animales como los bueyes, dependían de sus propios músculos para convertir la energía química en energía cinética y mecánica que transportaba cargas, araba campos y extraía agua de los pozos. La domesticación subcontrató ese papel a las bestias de carga. Las innovaciones posteriores, como las velas y las ruedas hidráulicas, delegaron ese trabajo al viento y a los ríos que fluyen. Luego viene el siguiente hito, el uso de combustibles fósiles, que nos lleva a la era moderna. Alrededor de 1600, los seres humanos comenzaron a quemar carbón, un combustible creado durante millones de años a medida que el calor y la presión fosilizaban la materia vegetal. El carbón nos dio la máquina de vapor, el caballo de batalla del hierro que impulsó la industrialización temprana. Alrededor de 1850, la historia de la conversión de energía se acelera, y nos brinda cada vez más fuentes de energía nuevas, petróleo crudo, turbinas eólicas y hidráulicas que generan electricidad, electricidad geotérmica y, luego, energía nuclear y solar. La abundancia de energía útil ha cambiado todas las facetas de la existencia humana. Nos permite trabajar menos, comer mejor, viajar más y comunicarnos de manera más eficiente. Dicho de otra manera, si quieres entender el milagro de la vida moderna, tienes que empezar por la forma en que convertimos la energía. La energía es la capacidad de trabajar. La conversión de energía, en definitiva, es la base de toda la vida. Impulsó la evolución humana y permitió que nuestra especie dominara el planeta. Nadie lo sabe mejor que los físicos. En 1886, Ludwig Boltzmann, uno de los fundadores de la termodinámica,
llegó a la conclusión de que la energía es el corazón de todo. Toda la vida, dijo, es una lucha por la energía libre, la energía disponible para las conversiones. Erwin Schrödinger, ganador del Premio Nobel de Física de 1933, estuvo de acuerdo. Cada organismo se alimenta de energía libre, escribió, y los organismos que mejor capturan esa energía tienen la ventaja evolutiva. Volveremos a eso, pero primero hagamos una pausa para plantear una pregunta fundamental. ¿Qué es la energía, de todos modos? La etimología de la palabra, que se remonta a la antigua Grecia, es un buen punto de partida. Proviene del sustantivo energeia, que significa trabajo. Y esa es prácticamente la definición científica estándar: la energía es la capacidad de realizar un trabajo. En física, el trabajo se refiere al acto físico de producir un cambio de configuración en un sistema en oposición a una segunda fuerza que se resiste al cambio. Esa es una forma técnica de decir que el trabajo es la fuerza que hace que las cosas se muevan. La energía, en otras palabras, tiene que ver con el movimiento. Si sostiene una pelota de tenis por la ventana de un segundo piso, por ejemplo, tiene energía potencial, el potencial de crear movimiento. Si lo dejas caer, esa energía potencial se transforma en energía cinética del movimiento. Toda la energía se puede convertir. Los alimentos que comes son una reserva de energía química. Cuando sales a correr o a limpiar, se transforma en energía cinética. Mientras tanto, la energía química del carbón se puede convertir en energía mecánica, la fuerza que mueve los pistones conectados a una máquina de vapor. Y eso, realmente, nos lleva de nuevo a lo que es la energía, las conversiones. Esto se debe a que no se puede crear ni destruir, solo puede cambiar de forma. Esto se conoce como conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica. Puedes ver cómo funciona esto si imaginas una caja de cartón deslizándose por una rampa de carga. Cuando estaba en lo alto de esa rampa, la caja tenía energía potencial. Pero luego, un empujón accidental lo hizo descender a toda velocidad por la rampa, convirtiendo la energía potencial en energía cinética. Pero la caja se ralentiza a medida que baja por la rampa, la fricción se opone a su movimiento. Sin embargo, la energía cinética de la caja no se pierde, sino que se convierte en energía térmica, que calienta tanto la caja como la rampa. Lo que se ha perdido aquí es la capacidad de esta energía cinética para realizar un trabajo útil, ya no puede mover la caja. Eso, en pocas palabras, es la física de la energía. Pero hagamos las cosas un poco menos abstractas. Acabamos de citarla. Opinión de Schrödinger de que los organismos que mejor capturan la energía libre, la energía disponible para realizar conversiones útiles, tienen la ventaja evolutiva. Esa es una descripción bastante buena del Homo sapiens. Así que echemos un vistazo a una de las formas más importantes en las que nuestra especie ha capturado energía, la agricultura. Los combustibles fósiles revolucionaron la agricultura. Entre 1950 y 2019, la población mundial pasó de 2,5 millones de personas a 700 millones. Sin embargo, tener más bocas que alimentar no significaba que más personas pasaran hambre. De hecho, la proporción mundial de personas desnutridas disminuyó, del 65% en 1950 a solo el 8,9% en 2019. Entonces, ¿qué explica esta drástica reducción de la malnutrición? Una respuesta es que nuestros cultivos producen más alimentos que antes. Esto, a su vez, se debe a mejores variedades de cultivos, mejores fertilizantes, mejor irrigación y la mecanización de la agricultura. Pero todas esas cosas son insumos. ¿Qué los hizo posibles? La respuesta son los combustibles fósiles. La producción moderna de alimentos es híbrida, se basa en dos tipos diferentes de conversiones de energía. El primer tipo es tan antiguo como la vida en este planeta. Todo lo que comemos, desde plantas hasta animales, es el resultado de la fotosíntesis. La radiación solar impulsa la producción de alimentos como lo ha hecho desde los albores de las civilizaciones agrícolas hace 10
000 años. Sin el Sol, simplemente no habría nada que cosechar. Sin embargo, la radiación solar por sí sola no puede explicar los cultivos de alto rendimiento actuales. También dependen de energías fósiles como el gas y el petróleo. Las máquinas que ahorran mano de obra, como las cosechadoras, requieren diésel para cosechar los cultivos, al igual que los trenes, camiones y barcazas que llevan las cosechas al mercado. Las bombas de riego, el procesamiento de cultivos y la maquinaria de secado funcionan con gasolina. Y las fábricas que fabrican el acero, el caucho, los plásticos, el vidrio y los productos electrónicos que se utilizan en los tractores, cosechadoras, camiones, silos e invernaderos también funcionan con combustibles fósiles. Sin embargo, eso es solo la mitad de la historia. Los cultivos de alto rendimiento son cultivos que se gestionan intensamente, se necesitan fungicidas, insecticidas y herbicidas para minimizar las pérdidas y fertilizantes para impulsar el crecimiento. Eso también consume mucho combustible. Toma fertilizante nitrogenado. En promedio, las granjas utilizan entre 100 y 200 kilogramos por hectárea, lo que lo convierte en el insumo de energía indirecta más importante en la agricultura. La vida de las plantas es imposible sin nitrógeno. Está en todas las células vivas. Está en la clorofila que impulsa la fotosíntesis, y en el ADN, y el ARN de las plantas. También se encuentra en sus aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas necesarias para crecer y reparar los tejidos. El nitrógeno está en todas partes, más del 80% de la atmósfera del planeta está compuesta por este compuesto incoloro e inodoro. Sin embargo, la cosa es que lo encuentras principalmente en su forma no reactiva, una forma que las plantas no pueden usar. Para que el nitrógeno esté disponible para las plantas, es necesario dividir el enlace entre los dos átomos de nitrógeno y desbloquear el nitrógeno libre. En este estado, puede combinarse químicamente con otros elementos, y formar compuestos nitrogenados reactivos y accesibles para las plantas, como el amoníaco, los nitratos y los nitritos. Algunos procesos naturales, como los rayos, liberan nitrógeno libre, pero en realidad no se puede aprovechar el rayo como insumo agrícola. Lo que puede hacer, por el contrario, es sembrar cultivos fijadores de nitrógeno, como la alfalfa. Las raíces de estas plantas albergan bacterias que convierten el nitrógeno en amoníaco, fijando así el nitrógeno en el suelo. Pero eso lleva tiempo, hay que dejar de cultivar, por ejemplo, trigo y plantar alfalfa. A principios del siglo XX, los científicos alemanes descubrieron cómo producir fertilizantes nitrogenados sintéticos. En pocas palabras, se mejora el gas natural combinándolo con el nitrógeno del aire. De repente, había todo el fertilizante que necesitaba la humanidad. El resultado, el rendimiento de los cultivos se disparó, lo que nos llevó a un punto en el que podemos alimentar a casi 8.000 millones de personas. Pero eso tuvo el costo de depender cada vez más de los combustibles fósiles. Hoy en día, la producción de fertilizantes representa casi el 1,5% del suministro de energía de todo el mundo, y una gran parte del gas natural que quemamos cada año. La revolución agrícola impulsó la urbanización. Los combustibles fósiles impulsaron lo que se conoce como la Revolución Verde, el enorme aumento del rendimiento de los cultivos en todo el mundo durante el siglo XX. Sin embargo, el desarrollo agrícola no solo cambió qué o cuánto comemos. También cambió la forma y el lugar en que trabajamos. Para tener una mejor idea de estos cambios generales, analicemos uno de los muchos lugares en los que se desarrolló la revolución, los Estados Unidos. Es 1801 y estamos en el oeste de Nueva York. Más precisamente, estamos a orillas del Genesee, un río que atraviesa un valle fértil salpicado de pequeñas granjas que cultivan trigo harinero. Los granjeros de aquí son estadounidenses, pero cultivan el trigo de la misma manera que lo hacían sus antepasados en Europa. De hecho, lo cultivan prácticamente exactamente igual que lo hacían los antiguos egipcios hace más de 2000 años. Empiezan sujetando un arado de madera con un filo chapado en hierro a 2 bueyes y llevándolo por sus campos.
Luego siembran la semilla que guardaron del año pasado. A continuación, cosechan el trigo con hoces antes de cortarlo y empaquetarlo. Después de secarse, se lleva al granero y se trilla. Se apila la paja y se aventona el grano. El proceso de separar las semillas de trigo de sus duras cáscaras se conoce como paja. Finalmente, se mide el trigo y se coloca en sacos. Todo se hace a mano. Nada está mecanizado y todo funciona con radiación solar. En total, se necesitan 120 horas de trabajo humano más 70 horas de trabajo de bueyes por hectárea. Eso equivale a unos 10 minutos de trabajo por kilogramo de trigo, que es lo que necesitarías para hornear 2 barras de pan. Avanzamos un siglo. Ahora estamos en el Valle del Río Rojo, en el este de Dakota. La agricultura ya ha avanzado mucho. Los productores de trigo utilizan equipos de 4 poderosos caballos para tirar arados de acero multiuso. También cuentan con sembradoras y cosechadoras mecánicas. También han llegado los combustibles fósiles. Las máquinas trilladoras, por ejemplo, ahora funcionan con máquinas de vapor alimentadas con carbón. Con 1000 kilogramos por hectárea, los rendimientos del trigo harinero siguen siendo relativamente bajos, pero se requiere mucha menos mano de obra humana para asegurar una cosecha de trigo. Ahora, son solo 22 horas por hectárea, aproximadamente una séptima parte de lo que era en 1801. En otras palabras, los agricultores invierten entre 1 y 5 minutos de su trabajo por kilogramo de trigo. Pulsemos el botón de avance rápido por última vez para llegar al 2021. Esta vez, estamos en Kansas, el corazón del país norteamericano dedicado al trigo. El mundo de hace incluso 100 años ha desaparecido por completo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dejó de contar el número de animales de tiro en las granjas estadounidenses en 1961, que fue prácticamente cuando los tractores que consumían mucho diésel se hicieron omnipresentes. Cada parte del proceso ahora está mecanizada, incluida la aplicación de fertilizantes inorgánicos. Las cosechadoras se encargan de cosechar y trillar antes de cargar directamente el grano en los camiones. Una hectárea ahora produce 500 kilogramos y requiere solo 2 horas de trabajo humano. Esos son solo 2 segundos por kilogramo de trigo. El resultado de estas notables mejoras fue que la agricultura requería menos manos y producía más alimentos. En los Estados Unidos, alrededor del 83% de los estadounidenses trabajaban en la agricultura en 1801, para 2021, esa cifra se había reducido a solo el 1%. Esta misma historia se repitió en todo el mundo, desde Dinamarca hasta China y desde Argentina hasta la India. Los combustibles fósiles, entonces, lo cambiaron todo. Impulsaron la mecanización de la agricultura y el aumento de los rendimientos. Pero también rompieron la antigua conexión de la humanidad con la tierra, lo que llevó a miles de millones de personas a las ciudades en busca de nuevos trabajos en las industrias innovadoras que dieron forma al mundo moderno. La electricidad hace girar el mundo moderno. Los trozos de carbón y las bombonas de gasolina son depósitos bastante tangibles de energía química. Cuando se queman, liberan energía térmica, el calor que alimenta las locomotoras o los vehículos de motor. Lo mismo ocurre con el agua que cae. Podemos imaginarnos fácilmente la rueda hidráulica que convierte la energía gravitacional del río en energía mecánica que hace girar una piedra de molino. La electricidad es diferente. Es menos intuitivo. Ni siquiera los físicos pueden responder a la pregunta de qué es exactamente la electricidad, solo pueden describir cómo interactúa con el mundo. Pero eso es suficiente para aprovechar su poder transformador. Y los efectos de eso se pueden ver en todas partes. Como fuente de energía, la electricidad tiene muchas ventajas. Siempre está limpio, por ejemplo, y en su mayoría es muy eficiente. Basta con pulsar un interruptor o pulsar un botón para activar los termostatos, los motores, los calentadores. Y las luces. No hay necesidad de almacenar combustible voluminoso ni nada que transportar.
Y a diferencia de, por ejemplo, el carbón o el gas, no hay peligro de combustión incompleta, la fuente del mortal monóxido de carbono. Sus usos han transformado nuestro mundo. Realice una sola aplicación: iluminación. Antes de la iluminación eléctrica, utilizábamos velas de cera, lámparas de aceite y cilindros de queroseno para borrar la diferencia entre el día y la noche. Todos eran caros, ineficientes y, a menudo, peligrosos. También eran débiles. Las luces de gas de las primeras ciudades industriales, por ejemplo, eran 10 veces más eficientes que las velas. Las luces fluorescentes actuales, por el contrario, son 500 veces más eficientes. Luego están las lámparas de sodio que utilizamos para iluminar las ciudades por la noche, que son 1000 veces más eficientes. Sin embargo, la conversión de energía que realmente marcó la diferencia en la vida moderna es la conversión de la electricidad en energía cinética mediante motores eléctricos. La electrificación de la maquinaria para levantar, prensar, cortar y tejer diversos productos hizo que las fábricas fueran más limpias, más baratas de operar y más rápidas. Mientras tanto, los tranvías eléctricos permitían moverse por vastas ciudades, llevando a los trabajadores a las puertas de esas fábricas. Entre 1900 y 1930, la electrificación duplicó la productividad manufacturera estadounidense. Para 1960, lo había cuadruplicado. Es difícil exagerar cuánto dependemos de la electricidad. Hoy en día, las economías de los países desarrollados están dominadas por el sector de servicios. Y ese sector depende totalmente de la electricidad. Desde ascensores hasta escaleras mecánicas, compactadores de basura, cintas transportadoras en almacenes y unidades de aire acondicionado, todo funciona con electricidad. Los coches normales ahora contienen entre 20 y 40 motores eléctricos. Y los hogares dependen de él para la calefacción, la refrigeración, la iluminación y muchas otras tareas más pequeñas. La electricidad también mueve los principales recursos. Sin bombas eléctricas potentes, las ciudades no podrían suministrar agua a las tuberías municipales. Esas bombas también transportan los combustibles fósiles, sobre todo el gas líquido, desde el punto de extracción hasta los lugares donde se utilizan, fábricas y hogares. Si alguna región densamente poblada experimentara una reducción drástica del suministro de electricidad durante solo unos días, se sumiría en el caos. Si una nación entera sufriera tal escasez, estaríamos ante una catástrofe sin precedentes. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, la electricidad sigue suministrando solo una parte relativamente pequeña del consumo final de energía mundial, solo el 18%. Pero si la historia sirve de indicador, los modos de conversión de energía seguirán cambiando en el futuro.